Buena gente, acá lo saluda Gustavo. Vamos a ver un tema muy importante en el análisis técnico, que son zonas, esto es importante, zonas de soportes y de resistencias. Es muy importante para realizar un análisis técnico completo entender este concepto. Vamos a poco. ¿Qué es una zona de soporte? ¿Qué es una zona de soporte? Cuando el precio se encuentra en una tendencia, ¿sí? Se encuentra con niveles donde el precio pone límites. El precio pone límites. Por ejemplo, en esta tendencia de acá, levemente alcista, si se quiere, el precio, cada vez que tanteó esta zona, salió rebotado. ¿Bien? Vienen acá, hizo esto, hizo para acá y vino acá. Bien, este precio, esta zona de acá, se llama zona de soporte porque el precio cada vez que bajó se encontró con un límite, se encontró con un soporte para empezar a crecer a partir de ahí. Ahí pongo el cursor para que quede bien clarito el punto, ¿bien? Cada vez que tocó esa zona, el precio reconoció que desde ahí podía crecer. Muy bien, eso es una zona de soporte. ¿Y qué es una zona de resistencia? Una zona que el precio no es capaz de superar. Bien, por ejemplo, vamos a buscar acá, estamos en Grupo Financiero Galicia, en visión semanal. Vamos a intentar buscar, acá tenemos unas lindas. Una zona de resistencia es una zona donde el precio en un movimiento alcista no puede superar. ¿Ven esta zona? El precio cada vez que tocó esa zona retrocedió. Vuelve a probarlo, retrocede. Vuelve a probarlo, retrocede. Vuelve a probarlo, retrocede. Vuelve, retrocede. Vuelve y retrocede. Vuelve y lo supera finalmente. Para luego, esto es una premisa muy importante, cada vez que una zona de soporte o de resistencia, vamos a empezar por la de resistencia es rota al alza, esa zona se convierte en una zona de soporte. Y a la inversa también, si una zona auspicia como soporte, cuando lo rompa, esa zona se convierte en una zona de resistencia. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir buscando algunas zonas de soportes y de resistencias. Acá en el activo Grupo Financiero Galicia, en este bloque temporal, vemos un par. Por ejemplo, vemos como soporte esta zona, la voy a dibujar bien, esta zona auspició de soporte en cada uno de los avances bajistas. ¿Ven? Acá y acá auspició de soporte acá y de soporte acá. Pero luego vemos también de que acá hay una zona de resistencia. ¿Ven? Cada vez que el precio intentó perforar esa zona, no pudo. ¿Bien? Entonces eso se borra. Cada vez que lo intentó, no pudo. Luego volvió a intentarlo y luego no pudo para luego hacer este gap gigante. Que, no importa por qué lo hizo, pero lo importante es que el precio, cada vez que llegó a esta zona, no lo pudo vencer. Cada vez que llegó a esta zona, tampoco lo pudo vencer. Entonces, en este caso, estuvo en una tendencia lateral de largo plazo, son un par de meses, creo que es casi un año. Y lo más importante es que uno, cuando ve esto, ¿cuándo entrar a este activo? Entrar a este activo es la pregunta que nos hacemos todos. Si trazamos estas dos líneas, bien, y estamos en este día, ¿no? Estamos en el día en el que el activo acaba de hacer este retroceso, acaba de reconocer la zona anteriormente que fue una zona de conflicto donde dejó de bajar, acaba de hacer lo mismo, reconfirmando esta zona más o menos a los 19,50 y acaba de hacer este movimiento. Bueno, ese es el momento para entrar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y es muy probable que llegue hasta mínimo la zona de alguna zona de congestión. Si buscamos en la historia de este activo, en la historia cercana, no tenía ningún soporte ni ninguna resistencia muy importante. Entonces era fácil entender de que de acá a acá iba a llegar muy fácilmente.
Bien, esos son los análisis que hay que hacer. Entonces tenemos una resistencia porque el activo no puede perforarla al alza y un soporte porque el precio del activo no puede perforar esa zona a la baja. Bien, soporte cuando hay un movimiento bajista y lo reconoce hacia el alza, y resistencia cuando hay un movimiento alcista y lo reconoce a la baja. Muy bien. Obviamente que esto de soportes y resistencias está muy alineado con el video anterior de reconocer las tendencias, ¿ven? Si miramos acá, tenemos una pequeña tendencia alcista de un buen tiempo, así a mano alzada. Cada vez que el activo tocó esta zona, este piso del canal la reconoció al alza, ¿ven? Y luego la volvió a tantear y luego se cayó del canal. Sí, está muy bien. Entonces, esta es otra forma, cuando hablamos de canales alcistas o bajistas, estamos hablando también de soportes y de resistencias. Soportes y resistencias que simplemente tienen otra forma, tienen otro ángulo, ¿ven? Están inclinados, pero existen, están ahí. Lo importante es reconocerlos, entender cómo está avanzando el precio del activo para poder anticiparse al movimiento. Y otra cosa muy importante que les quiero dejar es, bueno, volvamos a esta zona, que estuvo muy cantado, de verdad. Volvamos a esta zona. Si uno entra en este activo porque hizo este movimiento, ¿dónde pongo el stop loss? Ok, entro acá, este día entro. Acabo de ver que el Grupo Financiero Galicia reconoció la zona de soporte con un pullback al alza. ¿Bien? ¿Qué hago? ¿Dónde pongo el stop loss? Y yo lo pondría en esta zona, en la zona del soporte. Si pierde el soporte, es muy probable que comience un rally bajista. ¿Por qué? Porque el activo lo usó como zona de confort. Esta es su zona de confort. En estos precios es su zona de confort. Cuando sale de su zona de confort, empieza la desesperación, empieza el, el miedo. ¿Bien? Y acá de vuelta hizo algo muy similar, luego de esa rotura, hizo algo muy similar, reconociendo una zona a la baja, luego al alza, medio confirmando esta zona, luego la confirmó de verdad volviendo a esa zona. Bien, acá está la confirmación. Cuando hubo dos toques, mínimo son dos toques, sí, pero si hay tres, mucho mejor. Bien. Otro concepto muy importante es que cuando una zona de soporte, por ejemplo de soporte, es rota a la baja, esa zona de soporte se convierte en una zona de resistencia futura. ¿Ok? Lo mismo al revés. Si una zona estaba auspiciando como zona de resistencia y es finalmente rota, esa misma zona auspiciará de zona de soporte para futuros swing bajistas. ¿Ok? Entonces, eso es todo. Lo único que hay que hacer es reconocer, mirando la historia del activo. A veces hay que hacer zoom con la ruedita, sacar el zoom y poner en perspectiva el precio del activo. Acá, miren, acabo de ver una nueva visión en vivo. Esto lo estoy grabando y va a salir así. Esta zona, este punto que es donde se encuentra actualmente, fue un soporte acá, fue un soporte acá, fue un soporte acá, y luego se convirtió en una resistencia. Bien, si el activo llega a romper esta zona, es una zona muy congestionada, es muy fuerte. Entonces romperla da cierto, tiene una carga extra a simplemente un avance del precio o un retroceso del precio. Es un avance a una zona, a salir de su zona de confort. Bien, es una demostración de que los toros están ganándole a los osos. También pasa al revés, cuando los osos
logran vencer a los toros en una zona de soporte, los osos toman confianza y cada vez clavan más y más sus garras para tirar el precio cada vez más y más abajo. Bueno, gente, espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima.